41 minutos han pasado del mediodía en todo el territorio nacional y ya nos metemos en otra de nuestras columnas preferidas. Menos mal que le advirtió, porque si no el archivo iba a tener sus consecuencias. Tenemos muchas columnas preferidas. En lo particular para mí esta, porque aprendo un montón sobre economía política. Estamos con la docente Gabriela Liruzzi, como siempre, para abordar todas estas temáticas que son inertes a la economía política de nuestro país. Subió la carne, subió el combustible, también subió el piso de las ganancias, así que eso es lo único que subió, pero que lo celebramos. ¿Es así, Gaby? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Maru. Buenos días, Sergio. Sí, es para celebrarlo dentro de todas las subas que han habido. Vamos a empezar primero por el impacto que ha tenido este nuevo tipo de cambio en el precio de la carne. En realidad, el precio de la carne durante todo el 2022 no se tocó, entonces también hay como un reacomodamiento de los precios. ¿Por qué impacta este nuevo tipo de cambio en el precio de la carne? Impacta no solo en el precio de la carne, sino también en el precio de todos los animales, carne, pollo. ¿Por qué? Porque se alimentan con los granos. Entonces, al aumentar el precio de los granos, por eso algunos llaman a ese dólar agro, dólar maíz. ¿Por qué? Porque es el precio del maíz que cobran los exportadores. Esos 20 centavos más que vale el dólar se traslada a precios directamente. Bien. Y eso significa entre 100 y 120 pesos de aumento por kilo vivo de animal. ¿Esto ha provocado? Esto ha provocado que aumenten directamente, se traslade ese costo nuevo que tienen los productores que alimentan con maíz al ganado, al pollo, al cerdo. Por eso también han aumentado los lácteos y también han aumentado los huevos, ¿sí? Es decir, ha tenido un impacto en todo el sector agrícola, agroganadero en realidad. Lo podemos enmarcar como, productos que están al ritmo del dólar, no sé si dolarizados, vos nos vas a decir si es el término correcto. Es que nuestra economía me parece que está dolarizada. Sí, pero hay industrias como la vitivinícola que tienen otra cadena en cuanto a productos locales y a los que se exportan. En realidad está, en este caso, no es que esté dolarizado, es en este caso que hay un vínculo estrecho entre este nuevo dólar que se crea para beneficiar a los productores de granos y en la alimentación de todo lo que es ganadería y también pollos, cerdos, es decir, animales de granja. Entonces, esa es la relación que hay. Es ganadería y animales de granja vinculados a la alimentación que tenía. Entonces, el que no quiere, el que quiere exportar, no te da para vender, por lo cual el que vende granos para alimentar ganadería y animales de granja, lo pone al valor que tiene este nuevo dólar. En ese sentido, sí hay una estrecha relación entre la dolarización. Bien, para interrumpirte un segundo respecto a lo de la carne mismo, ¿esto es a partir de cuándo? Porque sucedió también que en las últimas 48 horas, en muchos supermercados, las góndolas estaban vacías. Debe ser porque estaban o cambiando los precios o a partir de cuándo es que esta suba se va a ver impactada. Y otra cosa que vos hacías referencia, que en el 2022 más o menos se mantuvo, pero en lo que va del 2023 la carne ha tenido aumentos. En realidad, esto fue a partir de la fijación del nuevo tipo de cambio después del acuerdo con el Fondo Monetario. Bien. El acuerdo con el Fondo Monetario, si bien todavía no está firmado, es una promesa, es una palabra entre dos instituciones, como es el Gobierno de la Nación Argentina y el Fondo Monetario Internacional, generó esta devaluación encubierta, que en realidad, lo dijimos la semana pasada, es una devaluación. ¿Por qué? Porque se cargaron una mayor cantidad de impuestos sobre el tipo de cambio y eso genera un aumento en el tipo de cambio. De todas maneras, asociado a esta situación y a este aumento del tipo de cambio que pueda provocar este impacto sobre los precios tanto de animales de ganadería como de granja, tenemos también el problema del tipo de cambio libre, que nosotros hemos hablado muchísimas veces que es ilegal, que es un mercado pequeño, pero en este momento preelectoral y de alta inestabilidad política se ha generado no una corrida, pero sí una salida. Es decir, todos los particulares y todas las empresas cuyos plazos fijos
o depósitos en un plazo determinado están venciendo, recuperan el dinero y van a dólar o van a moneda extranjera, dólar o euro, que es en realidad. Entonces, esta salida de pesos vuelve a hacer que el valor del peso baje y que el valor de esta moneda extranjera suba. Entonces, tenemos un mercado que es pequeño, pero cuyo valor está subiendo permanentemente, y el Estado, a través del gobierno y a través del Banco Central, salen a comprar. ¿Qué ha hecho la Comisión Nacional de Valores? La Comisión Nacional de Valores ha vuelto a regular el tipo de compra o la compra de dólares financieros, tanto contado con liqui como el dólar bolsa. ¿Para qué? Porque se estaba comprando dólares a través del mercado financiero que después, cuando se tenían en la caja, se vendían y entonces se hace un rulo especulativo que hace que presiona aún más al alza al valor del dólar blue. ¿Cuál es el problema del dólar blue? Que hoy toda la economía está tomando ese valor de dólar como un valor patrón para la fijación de los precios. Bien. Bueno, por otro lado, el aumento de los combustibles, también lo anunciábamos ayer, muchas personas se habían sorprendido porque no tenían en cuenta que se iba a venir este aumento, para algunos fue sorpresivo y otros decían en la jornada de ayer, bueno, ya no sorprende nada, vas directamente y antes vos veías la cantidad, decías, bueno, si 1 litro de nafta sale tanto, poneme 7 litros. Ahora la gente se limita a decir 5.000 de Super, 6.000 de Infinia y ya no sabemos, hemos perdido la relación de cuántos litros entran en, no sé, 1.000 pesos. En realidad, esto es una contradicción. En el mundo está cayendo el valor del petróleo. El problema que, como nosotros de vuelta, nuestro combustible tiene un gran porcentaje de su precio, son impuestos, esos impuestos son los que suben permanentemente y los que presionan el precio al alza. Qué bárbaro. Había un acuerdo entre el gobierno y las petroleras que se iba a aumentar el 4% mensual. El problema es que frente a, de vuelta, al acuerdo con el fondo, a la reorganización impositiva que se generó, hay una presión para el aumento de se generó un aumento en los costos del combustible, con lo cual las petroleras que no eran YPF, apenas comenzado agosto, impusieron el aumento que el gobierno nacional les había autorizado. Y finalmente YPF tuvo que adecuarse a esos valores. Bien. ¿De igual manera es un combustible barato a nivel mundial el argentino? Sí, sí. Si nosotros lo sacáramos al tipo de cambio que tiene el resto del mundo, el combustible es barato en Argentina. Por eso los chilenos y los uruguayos, es decir, todos los países limítrofes que están cerca, cargan nafta en Argentina y vuelven a su país casi con los tanques llenos. Bien. Qué bárbaro. Antes de preguntarte sobre ganancias, estuve observando algunas entrevistas, específicamente al economista Manuel Álvarez Agis, que hablaba de si se siguen con estas recetas del fondo, hay probabilidades de una hiperinflación. ¿Lo lees así? En realidad, la hiperinflación hay una situación... Sí, técnicamente sí, hay una situación y un contexto de inestabilidad política que provoca aún más una presión sobre el peso. ¿Qué es lo que es la hiperinflación? Nosotros estamos en un proceso inflacionario espiralado bastante importante, que tiene que ver con la pérdida de valor del peso. Más que, no es que el dólar se aprecia, sino que la moneda argentina se deprecia. ¿Y cuál es la razón? Porque las personas que vivimos en la Argentina hemos perdido confianza en la moneda. Entonces esto presiona a que esa moneda pierda valor. Si nosotros a eso le sumamos la cantidad de moneda que hay disponible y la cantidad de emisión monetaria que aumenta permanentemente, nos encontramos con una situación cuanto menos compleja, ¿sí? Peligrosa, diría yo. Yo no soy alarmista, pero sí creo que las recetas del fondo nunca han dado resultado. Creo que por ejemplo, este cierre de las importaciones lo único que hace es perjudicar al sector productivo, que se han cerrado las importaciones, les diría que casi a cero,
porque no podemos distraer reservas. Sin embargo, mañana se va a pagar la deuda o el pagaré que tenemos que levantar con el fondo, para que lo entiendan en criollo, no es un pagaré, pero digamos, es una obligación de pago de deuda que habría que haberla hecho el lunes y se ha postergado hasta mañana. Se va a pagar con la misma moneda del fondo, pero las reservas están en niveles sub-cero, diríamos. No. El problema que tenemos es que mientras sigamos, o sea, seguimos frenando las importaciones, entonces el sector productivo sigue achicándose. Entonces seguimos dependiendo del sector público, con lo cual solamente dependemos de la tierra y del sector público, ¿sí? Bien. Gaby, y por último, para cerrar, nueva piso salarial, digamos, para aquellos saberes que perciban cuánto del impuesto a las ganancias y a cuántos argentinos afectaría esta nueva medida. Afecta más o menos a 1 millón de personas. Bien. En realidad se ha actualizado el monto de ganancias a 700.815 pesos en bruto, lo cual significa 586.000 pesos en salarios netos, y se ha actualizado, se va han aplicado el 35% el 35% de la actualización desde retroactivo enero, ¿sí? Entonces todo lo que impactaba ganancias va a ir disminuyendo proporcionalmente. Muy bien. Gaby, muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias a ustedes. Nos encontramos la semana próxima.